Buenos días, yo soy Virginia Antares y vengo a hablar en nombre del partido Opción Democrática. Señores legisladores, Opción Democrática rechaza la llamada Ley de Modernización Fiscal, que a pesar de ese nombre que lleva, se trata básicamente de un aumento general de impuestos que profundizará la desigualdad, la desnutrición, la crisis habitacional y la pobreza en nuestro país. Y esto porque más del 70% de lo que se pretende recaudar con esta propuesta se basa en impuestos al consumo, como el ITEVIS, que son impuestos regresivos, porque se aplican a todas las personas por igual, sin tomar en cuenta sus diferencias de ingresos. Y quisiera recordar que el impuesto del ITEVIS fue creado por el gobierno del PRD y Jorge Blanco en 1984 y era de apenas un 6%. En 1992 el gobierno del Partido Reformista de Balaguer lo aumentó a un 8%. Luego los gobiernos del PLD y Leonel Fernández lo aumentaron en un 12% en el año 2000, a un 16% en 2004 y finalmente el gobierno de Danilo Medina lo llevó a un 12%, lo llevó al 18% actual en 2012. Así, en justo 40 años hemos pasado de no tener ITEVIS a tener un ITEVIS cada vez más alto y aplicado a cada vez más productos de la canasta básica. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Ustedes, honorables legisladores, cuentan con salarios de lujo en comparación con el salario promedio de nuestra República Dominicana, que es de 33,000 pesos en promedio. Pero yo sé que ustedes pueden ponerse en los zapatos de una familia que con ese salario o mucho menos tenga que comprar mucho más caro las cebollas, el ajo, las habichuelas, la carne, o que tenga que pagar más por el alquiler de su casa, la mayoría de las cuales pasarán a pagar el impuesto del patrimonio, el impuesto al patrimonio inmobiliario o IPI. Pero ustedes legislan para el pueblo dominicano, todo el pueblo dominicano. Y para la gran mayoría de las familias dominicanas, el aumento en el costo de los alimentos y de los productos básicos, incluyendo servicios digitales que son una necesidad básica en el mundo de hoy, y el aumento en el alquiler de sus casas tendrá un impacto terrible. Ya venimos sufriendo en nuestro país la alta inflación de los últimos años. Tenemos el tercer salario mínimo más bajito de toda América Latina y la ciudad de Santo Domingo aparece en los rankings por tener los costos de alquiler más altos de toda la región. El gobierno entonces, y ustedes como legisladores, debería estar pensando en medidas para bajar el costo de vida en nuestro país, no para aumentarlo. ¿Es injusto pedirnos a los dominicanos que paguemos más cuando este mismo Congreso Nacional no ha eliminado gastos clientelares e ilegítimos como el barrilito? Cuando el gobierno malgasta más de 8,000 millones de pesos anuales en propaganda, o cuando las pérdidas en el sistema eléctrico han aumentado en los últimos 4 años. Es injusto pedirnos que paguemos más cuando los servicios en general siguen siendo de pésima calidad. Por todo esto, honorables legisladores, desde Opción Democrática nos unimos a las voces del pueblo dominicano y les pedimos rechazar este nuevo aumento de impuestos. Y traemos en cambio una propuesta diferente, la de realizar una auditoría a la deuda pública que ronda ya los 60,000 millones de dólares. Ahí sí hay recursos. 1 de cada 5 pesos que recauda el Estado dominicano se utiliza para pagar intereses de esa deuda. Sin embargo, no sabemos cómo se ha utilizado la mayoría de esos préstamos, en qué condiciones se han tomado, si han violado normas nacionales o internacionales o si se han utilizado para el fin que se tomó. Una auditoría permitiría aclarar esas preguntas e identificar deuda ilegítima, cancelar su pago y llevar a la justicia a los responsables. Países como Brasil y Ecuador han contado con más recursos en el Estado luego de auditorías que redujeron significativamente las deudas. Entonces, antes de aumentar impuestos, el gobierno puede y debe empezar por revisar la deuda pública. Por último, el gobierno puede y debe atacar los altísimos niveles de evasión y elusión de impuestos para empezar a recaudar de quienes hoy no pagan, en lugar de querer cargarnos más a quienes ya pagamos.
Y aquí les exhorto a apoyar el convenio de cooperación tributaria internacional que se discute actualmente entre muchos países, que permitirá combatir los paraísos fiscales que utilizan muchos empresarios para no pagar sus debidos impuestos, incluyendo nuestro propio presidente Luis Abinader, que figuró en el escándalo internacional de los papeles de Pandora en 2021 por colocar parte de su patrimonio en paraísos fiscales. Exigimos justicia fiscal y justicia tributaria. ¡Que viva la República Dominicana! Muchas gracias. Y después Antonio Motilla. Muchas gracias de corazón, honorables diputados, honorable presidente de la Cámara de Diputados, honorable presidente de la Comisión de Hacienda, los asistentes, los demás diputados presentes acá. Y quiero extender un saludo efusivo a todos los miembros del Campamento Patriótico que en este 7º día estamos de manera ininterrumpida frente al Congreso de la República contra la reforma fiscal y esta carga innecesaria que nos quieren poner. Si ven cierto despeluño en nosotros es porque 7 días en ese lugar así lo han hecho. Bueno, aquí se cumplió la palabra del Señor en esta sacra y magna sala de que los primeros serán los últimos, porque vimos gente que llegaron últimos que nosotros, pero nada. He estado escuchando los distintos sectores y durante estos 7 días hemos visto desfilar frente a este Congreso a todo tipo de personas y los felicito por el ejercicio democrático que han estado realizando. Y cada uno de esos sectores han venido a abogar por sus intereses en particulares, legítimos intereses particulares que la democracia representativa así garantiza. Y me preocupa que estemos gastando tantas energías en toda una ilegalidad. Todo lo que se está haciendo en el marco de esta propuesta legislativa cae sobre un cimiento de ilegalidad. Esta propuesta fiscal enviada por el Poder Ejecutivo viola de manera clara y aviesa el artículo 251 de la Constitución de la República, y les pido a los honorables legisladores tomar notas de esto, donde se crea un órgano con carácter constitucional, como lo es el Consejo Económico y Social de la República Dominicana. Ese artículo 251 le otorga al Consejo Económico y Social una serie de prerrogativas que luego son ampliadas en la Ley 01-12, que es la ley que versa sobre este tema. Le otorga facultades, entre las cuales está el conducir la concertación social que el régimen actual y su amo se han llevado de paro con la prontitud con que han presentado esta propuesta legislativa. De manera que avanzar en el conocimiento de esta reforma y consecuentemente ustedes aprobarla será caer en un acto de inconstitucionalidad que el Partido Generación de Servidores y los representantes integrados en el Campamento Patriótico contra la Reforma Fiscal llevaremos al Tribunal Constitucional de la República para declarar la misma inconstitucional, porque a todas luces lo es, aunque sabemos que el Tribunal Constitucional ha caído en la irrelevancia y en la intrascendencia en la última etapa. Con relación a lo que ha ocurrido y por qué estamos aquí hoy, esto no es fortuito ni es casual. Esto no empezó ahora. Estamos ante un régimen que ha tomado 45.000 millones de dólares. Y quiero que tomen nota de esto. 45.000 millones de dólares prestados en 4 años y días supera la cifra récord de todos los endeudamientos en los que ha incurrido el Estado dominicano desde Pedro Santana hasta el presidente que tuvimos en el año 2020. Este régimen ha superado en 4 años 776 años de endeudamiento en nuestra historia republicana. Antes de hablar de una reforma fiscal a este pueblo, hay que decirle dónde está ese dinero. ¿Dónde están estos 45.000 millones de dólares que se han cogido prestado? Para que tengamos en contexto qué es un volumen
una masa económica monetaria de 45 mil millones de dólares. Con esto se instalarían 17.200 megavatios. Óigame bien, República Dominicana con 3.000 megavatios tiene 24 horas de energía eléctrica. Con esos 45 mil millones de dólares hubiéramos instalado 17.200 megavatios. Energía suficiente para abastecer a bajo costo toda la demanda nacional y exportar 14.000 megavatios a todas las islas que tenemos a nuestro alrededor. Con esos 45 mil millones de dólares se hubieran construido 52 líneas del metro, como la primera línea del metro de Santo Domingo. ¿Dónde están esas líneas del metro? Con esos 45 mil millones de dólares. Pasó el tiempo. ¿Cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser? Le tomo unos segundos más, Frank. La reforma fiscal ya demostramos que es ilegal e inconstitucional. Ahora vamos a demostrar que es por demás innecesaria. Es innecesaria porque hay otras fuentes de donde obtener esos 122 mil millones de pesos. La podemos obtener devolviendo la nómina pública a los niveles que la teníamos en el 2020, cuando rondaban los 200 mil millones de pesos, y hoy rondan los 350 mil millones de pesos, y habría 30 mil millones de pesos en excedente. Podemos recuperar esos 122 mil millones de pesos, que equivalen a cerca de 2.000 millones de dólares, dejando de financiar la salud de los haitianos y los partos de las haitianas en República Dominicana, que se llevan 1.500 millones de dólares en República Dominicana. En términos concluyentes, termino y me despido con esto. Ya estará publicada en las redes toda esta propuesta. Nosotros planteamos no modificación de nada, no revisión de nada. Nosotros planteamos pura y simplemente el retiro inmediato de las cámaras legislativas de esta reforma fiscal que se ha propuesto. Muchas gracias y espero verlos a todos en el campamento patriótico, y perdónenme que tengo que retirarme porque allá me están esperando. Muchas gracias. Antonio Motillo.